con esta clase 45, con los temas que estamos viendo de la semana de Pascua. Hay bastante información, como lo hemos estado comentando en esa semana. Inclusive el Evangelio de Juan, muchos capítulos pertenecen a ese tiempo, en los días de Pascua. Pero vamos a tratar de tomar los temas muy importantes, ¿no? Entonces vamos a continuar lo que sucede entre martes y miércoles en uno de esos días, estas conversaciones que Jesús tiene. Y bueno, la sesión pasada estuvimos viendo el encuentro de Jesús, que acusa a los líderes religiosos, a los líderes judíos. ¿Se acuerdan que fue un tema muy fuerte, donde Jesús se enfrenta de una manera pues amorosa, pero al mismo tiempo fuerte, como si fuera un médico que está operando a su propio hijo, en donde está usando el bisturí para extirpar el daño, pero al mismo tiempo siente dolor y tristeza por lo que está pasando. Bueno, así Jesús se enfrentó al sistema religioso, y en Mateo 23 todo el capítulo toca esos temas de exponer las fallas del sistema religioso, representado por los líderes, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley. Todos ellos ahí los exponen. Entonces, es una manera muy fuerte de hablar, y bueno, lo hizo delante de toda la gente en público, ahí en los atrios del templo. Como siempre lo recuerdo, no debemos de olvidar que son días de Pascua. Hay muchísima gente que viene de otros lugares, de otras partes del Imperio Romano, y en medio de toda esa multitud Jesús tiene ese encuentro. Para algunos podría parecer como un espectáculo, un show, algo que podría hasta soltar algo de morbo por a ver qué está pasando, ¿no? Pero para los que están atentos, está sucediendo algo espiritual. Es decir, se están cumpliendo profecías, y Jesús ha venido al corazón de Israel. Acuérdense que Jerusalén es lo más santo de toda la tierra santa, es Jerusalén, y más santo que Jerusalén es el templo, ¿no? Y es el corazón mismo de donde emana la santidad para todo el pueblo de Israel, para la tierra santa, los tiempos santos, para las personas, las festividades. De ahí es el centro donde es la fuente de la santidad, la presencia de Dios mismo. Entonces Jesús está haciendo una operación de corazón abierto, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y ahí por eso es muy importante lo que sucede en el capítulo 23. Al final del capítulo 23 está el comentario donde Jesús llora por segunda vez. Lo hemos estado comentando varias veces en estas sesiones. Y llora por segunda vez. Es un llanto también de tristeza, de dolor por lo que viene. Es un llanto de ternura. No es un llanto de coraje, ni siquiera de reproche por lo que va a suceder esos días con él. Es un llanto de amor por lo que es inevitable, es irreparable lo que va a suceder, las profecías que vienen sobre la destrucción de Jerusalén y del templo por el rechazo que tuvieron hacia el mensaje de Jesús, hacia la persona de Jesús. Acordémonos que siempre está presente la idea de que estos líderes que representan a Israel, pues a Jesús lo veían como que tenía pacto con el demonio, ¿no? En cuanto a su mensaje, los milagros, el poder. Así es que hay un rechazo total. Y eso, por supuesto, ese resultado de ese encuentro, pues va a llevar a un desenlace cada vez mayor, a punto de poder ahora sí ver la manera de prender a Jesús, algo que va a suceder en los siguientes días, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto de lo que estamos estudiando. Y ahora Jesús sale del templo y se va al monte de los olivos. Ah, Ahí dice el Evangelio de Juan, hay una predicción acerca de su muerte. Ahí nos registra el Evangelio de Juan después de haber terminado con esas conversaciones. Quizá esto sucede dentro del templo, en alguna parte de los atrios o en el camino hacia el monte de los olivos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20, que había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Como lo hemos comentado, venía gente de todos lados. Me refiero a judíos que procedían de comunidades de rincón del Imperio Romano. Y aquí en este caso hay unos griegos. Cuando dice griegos, se está refiriendo a judíos de habla griega, es decir, hablan griego como su lengua materna.
porque ahí nacieron, ahí sus abuelos o tatarabuelos en esas comunidades, son ciudades griegas. Entonces, cuando se dice la Biblia que son griegos, no se está refiriendo a que son de raza griega, sino son judíos que han vivido por generaciones en otros lugares. Este grupo de griegos dice que subían a adorar a la fiesta de la Pascua y fueron buscaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Es decir, querían una audiencia con Jesús. Es muy probable que hayan estado presentes en el encuentro entre los fariseos y Jesús, en ese despliegue de palabras, de ayes, como le llaman los ayes, que decía Jesús: ay de vosotros, fariseos, hipócritas, esas palabras tan duras, sepulcros blanqueados, todo eso que dijo Jesús. Es muy probable que ellos hayan estado presentes ahí porque el objetivo del viaje es estar en el templo a cumplir con todas las observancias, ¿no? Entonces, quieren una audiencia. Y Jesús les responde de una manera distinta. Es probable que no se las haya dado, probable que no. Dice el versículo 23 que Jesús le responde, dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, Jesús está diciendo: ya llegó el momento por el cual yo he venido a esta tierra, a cumplir mi objetivo. Eh, Da la impresión de que no les está dando la audiencia. Sin embargo, aprovecha a Jesús para dar estas palabras en donde dice: ya llegó el momento. Entonces eso me hace pensar a mí que esto que sucedió, haber sucedido el miércoles en la tarde, es muy probable que esté en el miércoles en la tarde, ya porque ya el jueves es la celebración de la Pascua, el jueves en la tarde inicia la celebración de la Pascua. Entonces Jesús dice que ya se acerca el día de ser glorificado, y se refiere precisamente al momento de morir y de resucitar, que la resurrección de Cristo es la glorificación de la persona de Jesús. Y luego dice el versículo 24: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto, ¿no? Jesús está hablando claramente de la necesidad que habría, que él tendría que morir. No había otra manera, así estaba profetizado, así era el plan de Dios desde el principio de la restauración y la redención. Tenía que ser a través del derramamiento de sangre. Entonces Jesús se ve a sí mismo como ese grano de trigo que tiene que caer en la tierra, y obviamente ese grano se descompone para producir algo que dé resultado y que dé fruto, ¿no? Entonces dice Jesús que es necesario que su sangre tenga que ser derramada para poder que santifique a todo aquel que estaba en pecado, ¿no? Dice: es necesario que muera, porque se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. No había otro camino para la redención. Es decir, el fruto, la cosecha, son todos los redimidos. Todo aquel arrepentido que se refugia en la sangre de Cristo, ese es el fruto de la muerte de Cristo en la cruz, que se ve como un grano que tenía que caer en tierra, no había otra. Y dice el versículo 5: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y Jesús está hablando ahí en ese momento del camino. No hay otro camino para dar fruto que renunciar a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, y entender a lo que hemos venido. Jesús lo tiene muy claro, lo está aplicando para su vida, y está diciéndole a sus discípulos, a sus seguidores, que no hay otra manera. La única manera de rescatar la vida es entendiendo que hay que perderla, es decir, renunciar a nuestros apegos para poder entonces encontrar la vida de la que Jesús ha venido a darnos, ¿no? Y por eso dice: el que ama su vida y la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces, si nos aferramos a la vida, a nuestros deseos, a nuestros planes, pues terminamos perdiendo. Pero si le entregamos todo lo que somos a Él, con nuestros deseos, nuestros planes, nuestro proyecto, nuestro futuro, y dejar que sea Él el que dirija nuestra vida, en el sentido de que
de que nos guíe en la manera que Él quiera, es la manera en que la vamos a recuperar. Y Jesús dijo que era necesario, que tenía que ser así. No hay otro camino. Todos los seguidores de Jesús tenemos que hacerlo de esa forma, entendiendo que toda nuestra vida, nuestros planes, nuestros años, nuestros días, nuestro futuro, nuestros éxitos, nuestra prosperidad, todo está totalmente en las manos de Jesús. Ahora dependemos de Él y entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Él, ¿no? Entonces, eso es una conversación que Jesús está teniendo después de haber hablado con estos líderes y parece que lo dice en forma privada a sus discípulos, ¿no? Juan 12 continúa ahí la lectura y dice Jesús, después de haber pronunciado esta palabra, dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Es decir, Jesús en ese momento, cuando ha pronunciado esas palabras, que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para poder dar fruto, porque no hay otro camino para dar fruto, en él le está produciendo una angustia. Y ahí hablamos de su humanidad. Algo que tenemos que tener todos los seguidores de Jesús, tener bien claro esta enseñanza, esta doctrina, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Tiene que ser así. Si Jesús no fuera 100% hombre, es decir, una parte de su vida sería solamente humano, entonces nunca nos hubiera entendido a nosotros y tomar nuestro lugar. Un hombre 100% hombre, pero sin pecado, por supuesto, y 100% Dios, ¿no? Pero ahí es donde dice que Jesús mismo está diciendo que su alma está angustiada, está sintiendo esa ansiedad, el dolor, la tristeza de lo que él sabe, lo que viene. Porque vienen días, quizá al día siguiente de esa pronunciación de esas palabras o 2 días después, pasaría por un proceso de un dolor físico difícil de explicar y de un dolor espiritual, no solamente físico, porque físico, por supuesto, tiene sus límites, el dolor, y sufrió, llegó a los límites del dolor, pero cargar con la culpa de todos nosotros siendo él inocente, por supuesto, ese es un dolor espiritual. Y por supuesto, ahí vemos, dice, mi alma está angustiada, o sea, viene el momento, está difícil, humanamente no es nada fácil, tengo que entrarle, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Por eso dice él, ¿y qué voy a decir, Padre? Sálvame de esta hora, es decir, quítame esto. Pues dice, no, yo no voy a orar de esa manera. Tengo que enfrentar mi destino y tengo que enfrentar a lo que vine y tengo que enfrentar mi propósito, mi misión en esta tierra. Y aunque es doloroso y aunque es angustiante y aunque es injusto y aunque va a ser una parte humanamente difícil de pasar y la parte espiritual difícil de pasar, dice, a esto he venido. No viene a otra cosa más que a esto. Es la culminación del propósito anunciado desde el Génesis de que se levantaría alguien descendiente de mujer que le aplastaría la cabeza a Satanás, ¿no? Dice, pero esta hora, ahora ha llegado. Es decir, llegó el momento ya de la culminación de todo su ministerio a lo que había anunciado desde que llegó y nació en Belén. Ahora llegó el punto culminante que es la muerte de Cristo en la cruz, que es la redención final, ¿no? Y sigue diciendo el Evangelio de Juan, el capítulo 12 versículo 28 y sigue hablando como una oración, por eso lo vemos como que Jesús está orando, dice, Padre, glorifica tu nombre. Cuando Él dice glorifica tu nombre, quiere decir Jesús que todo lo que está a punto de pasar y de hacer, que es la obra culminante de su ministerio y de su propósito, el resultado final de lo que Él va a hacer sea la glorificación del nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso fue lo que Satanás hizo en el Génesis, el haberle robado la gloria que le pertenecía a Dios. ¿Cómo le robó? La gloria que le daba al ser humano, Adán y Eva, antes del pecado. A partir del pecado, entonces nosotros somos descendientes de Adán con una naturaleza de pecado y no glorificamos a Dios. Nuestra manera de vivir, nuestra naturaleza de pecado no glorifica a Dios. Nuestra humanidad, nuestra corrupción no glorifica a Dios. Y entonces Jesús está cumpliendo con este propósito y todo lo que va a hacer, por lo que va a pasar, tiene como objetivo glorificar el nombre de Dios que le fue robado esa gloria en el Génesis robado por Satanás, ¿no? Dice que entonces vino una voz del cielo. Y ahí es algo interesante que pocas veces se ha comentado. Dice que vino una voz del cielo
Y dice, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había oído un trueno, había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esa voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. En esa oración nos podemos dar cuenta que esa oración que tiene Jesús en ese momento es una oración muy potente porque está surgiendo de un corazón angustiado, es decir, apretujado en todos los sentidos emocionales, espirituales. Es una culminación de todo lo que está a punto de enfrentar. Y Jesús dice, a eso vine, no me voy a hacer para atrás. Y el propósito es que glorifique el nombre de mi Padre, ¿no? Entonces, esa oración tan fuerte trae como resultado una voz del cielo que confirman lo que Jesús está a punto de ser, y los que están ahí como testigos que oyeron eso que estaba pasando, pues estaban un poquito confundidos, no sabían si era un trueno, algo o una voz que se oía desde el cielo, y Jesús les confirma, dijo, sí, es una voz que viene del cielo, dice, y esa voz no es por causa mía, no, no, Dios no habló, mi Padre no habló por mí, sino por vosotros, es decir, para que todos los que estaban ahí de testigos comprendan que Jesús había venido para glorificar al Padre. Y Jesús lo había dicho en el pasado, en algunas ocasiones, dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre y he venido para glorificar el nombre de mi Padre. Esa es la conclusión final de todo este asunto de la redención. No podemos quedarnos cortos. Estamos en un proceso el que Dios anunció desde el Génesis, pero la culminación no es solamente la cruz. Ese es parte, pero es un punto sumamente importante en este proceso, y luego viene la resurrección, que esa es la cúspide de todo esto, pero no es el final, es parte del proceso, pero viene el proceso final, la parte final, que es la glorificación de la recuperación, de la redención, del cielo nuevo, la tierra nueva, del hombre nuevo, la mujer nueva, una nueva creación, y todo eso ahora empieza a glorificar al Padre. Es ahí la culminación. Por esa razón es un punto mucho, muy importante, y que esa voz que se oyó no es para que Jesús comprendiera y confirmara que va por el buen camino, no, es para que la gente entendiera que llegó el momento y que Dios estaba detrás de todo esto que estaba pasando. Entonces es un punto muy importante en ese momento que no sabemos en qué momento se dio. A mí me da la impresión que es al final del día, tal vez el día miércoles por la tarde ya. Los evangelios dicen que Jesús al terminar el día en Jerusalén siempre se iba al Monte de los Olivos, ¿no? Al terminar el día, tal vez acampaba, ahí se quedaba en la noche haciendo tienda de campaña, seguramente. Y bueno, me da la impresión de que está sucediendo ahí en el Monte de los Olivos esta oración que él tiene, ¿no? Y sigue diciendo el Evangelio de Juan, dice, ya está aquí el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está el objetivo de la cruz. Como les digo, el proceso de la glorificación del Padre, recuperar la gloria que le pertenece a Dios, que fue robada en el Génesis a través de Satanás por el pecado, ahora se está entrando en este proceso de recuperación, y aquí viene el objetivo de la cruz. El objetivo de la cruz es ese, que a través de la muerte de Cristo en la cruz va a traer un juicio, es decir, inicia un proceso de juicio y de restauración, y al mismo tiempo va a echar fuera al príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Y ese es el objetivo. Lo que él anunció, lo que se llama como protoevangelio en el Génesis, la promesa que Dios le da a Adán y a Eva, esa promesa de redención cuando los echa del jardín, y ahora moriréis con la maldición que dijo, ahora van a morir. Y dice, pero les voy a dar una chispa de esperanza. Y es una chispa de esperanza, una promesa para la humanidad. Se llama protoevangelio, una buena noticia. Dice, de su descendencia se va a levantar alguien que le va a aplastar la cabeza a Satanás, a la serpiente, que fue la que ocasionó el problema en el Génesis. Y esa pisada en la cabeza, que es un golpe mortal, porque la serpiente para poder matarla tienes que darle en la cabeza. Bueno, en este sentido, lo que Jesús hace en la cruz es eso, echar fuera al príncipe de este mundo, quitarle la autoridad a Satanás sobre este mundo. El Evangelio lo dice varias veces, las cartas de Pablo lo dicen varias veces, dice que el Dios de este siglo es Satanás.
Es decir, Él es el que gobierna, hace y deshace. Se quedó con lo que no le pertenecía. Toda la creación le pertenecía al Padre. Nosotros le pertenecíamos al Padre y Satanás se la robó. Y entonces vino Jesús a recuperar para darle la gloria al Padre. ¿Y cómo lo recupera? A través de la muerte en la cruz. Por eso Jesús dice, ya está aquí el juicio de este mundo. O sea, va a juzgar a toda la creación. Es parte de todos sus objetivos, va a juzgar el mundo para poder que sea transformado en un cielo nuevo y una tierra nueva, y al mismo tiempo le va a quitar la autoridad a Satanás. El príncipe de este mundo será echado fuera. Inicia el proceso de destrucción de Satanás. ¿Inicia con qué? Con la muerte en la cruz. Por eso Jesús está anunciando que a eso ha venido. No ha venido otra cosa sino a poder recuperar la gloria que le pertenecía al Padre a través de la redención de todos los que creían en Él, a través de la redención de toda la creación en un cielo nuevo y una tierra, y a través de echar fuera a Satanás. El juicio es la transformación, es decir, el juicio es la consecuencia o la culminación de la corrupción y el deterioro del mundo en que vivimos, y será transformado en un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva creación. Eso se llama juicio, ¿no? Y por supuesto, al que ocasionó todo este problema, al príncipe de este mundo, que es el que tiene la autoridad, se quedó con el mundo, se quedó con la creación y hace lo que quiere con nosotros y con la creación, dice, ya se le va a quitar la autoridad. Dice el versículo 32, y yo si soy levantado en la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Obviamente está hablando de que la muerte de Cristo en la cruz al ser levantado, la redención al momento de redimir con su sangre santa y pura, que es el precio que había que pagar, de todos los que creyeron en él serían llevados o atraídos hacia su persona. Y tiene que ver básicamente cuando Él resucita, en que todos los que creyeron en Él serán seguidores de Él cuando Él regrese a su gloria y abrirá un nuevo camino, ¿no? Atraer todos a mí se está refiriendo a todos los que creyeron en Él, que se refugian o nos hemos refugiado en la sangre de Cristo para una nueva vida, una nueva creación y el perdón de los pecados. Por eso dice que Él va a ser levantado en la cruz y todos los que crean en Él seremos atraídos a sí mismo, ¿no? Hablando de la manera en que iba a morir en la cruz. Y bueno, Juan 12 hace referencia a una de las profecías que está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 36, que Jesús habló estas cosas y se fue y se ocultó de ellos, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, o sea, refiriéndose a todos estos judíos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por su causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Juan en su evangelio está explicando la razón por la que todo este grupo de líderes que gobiernan al pueblo de Israel en el sentido religioso, inclusive político, que sería profetizado desde el profeta Isaías en el capítulo 53, ahí es donde podemos ver esa profecía. Desde el primer versículo, Dios le permitió al profeta Isaías que profetizó alrededor del año 650 antes de Cristo, que vio el futuro del Mesías. Acuérdense que Isaías es el profeta más mesiánico, tiene muchas profecías acerca de Jesús. Y una de esas profecías dice el capítulo 53, que es todo un mensaje hermosísimo del capítulo 53. Inicia ese capítulo diciendo, ¿quién va a creer en el mensaje del Mesías? Él decía, Isaías, que cuando viniera el Mesías, no iban a creer en su evangelio, no iban a creer en sus palabras, que iba a ser rechazado. Por eso dice el versículo 38 del Evangelio de Juan, dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
Juan está citando el primer versículo del capítulo 53 del profeta Isaías. Eso es lo que dice. ¿Quién va a creer en el anuncio? En el anuncio se refiere al evangelio. ¿Y a quién se va a revelar el brazo del Señor? Es decir, el brazo del Señor, el poder del Señor, la manifestación de milagros que hubo, poder tremendísimo que no se había visto en cientos, en siglos, ahí en Israel. ¿A quién se les reveló? A gente humilde y sencilla. Pero todos estos fariseos, sacerdotes, escribas, siempre andaban buscando que Jesús hiciera un milagro delante de ellos. Y Jesús dijo, yo no voy a hacer nada porque ustedes no creen. O sea, ellos no fueron testigos de muchos de los milagros, por eso no creían. Sin embargo, las pruebas de los milagros de Jesús ahí estaba. El brazo fuerte, dice Isaías, ¿a quién se le reveló ese poder milagroso que respaldaba el mensaje del Evangelio de Jesús? Se le reveló a gente sencilla, a los que creyeron, a los que tenían fe. Dos cosas, dice el profeta, que iba a ser rechazado porque no iban a creer en el mensaje del Mesías y tampoco iban a creer en los milagros. Acordémonos, varias veces lo dijeron, ellos decían que Jesús hacía milagros por el poder de Satanás, que es una de las blasfemias del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces sigue diciendo que Juan, en el versículo 40, que era parte de la profecía y que Dios así lo había planeado. Había cegado los ojos de toda esta gente, endurecido su corazón para que no creyeran. Así es parte de la soberanía de Dios, para que se cumplieran los planes y poder llevarlo a la cruz, porque tenía que morir en la cruz. Y entonces dice el versículo 41, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Cuando dice que el profeta Isaías, 650 años antes de Cristo, vio la gloria del Mesías, se estaba refiriendo a la muerte de Cristo en la cruz. Por eso el capítulo 53 es todo un registro detallado de la muerte de Cristo en la cruz. Algo que confundió a muchos en su tiempo y muchos se confundieron cómo era posible que el Salvador moría en una cruz. Pues estaba profetizado, ahí está. Y Isaías vio la gloria de la resurrección del Mesías, vio la muerte de Cristo en la cruz y vio la resurrección. Por eso dice el versículo 41, dice que Isaías vio la gloria y habló de él. Noten ustedes que la palabra él está en mayúscula. Eso quiere decir que está hablando de la divinidad del Mesías. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él. O sea, hubo muchos que no creyeron, pero algunos de los líderes creyeron en Jesús. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Es decir, de los que creyeron en Jesús, estamos hablando de este grupo de los líderes, fariseos, sacerdotes, algunos creyeron, pero no tuvieron el valor de hacerlo públicamente. Y entre ellos está el famoso Nicodemo y Simón también, que más adelante, esa misma semana, cuando Jesús muere en la cruz, no estaban los discípulos presentes. Ellos son los únicos que fueron y pidieron permiso a Poncio Pilatos para que le diera la autorización de bajar el cuerpo de Cristo porque estaba a punto de llegar el sábado. El sábado no se podía hacer nada de trabajo y el sábado empezaba alrededor de las 6 de la tarde por ahí. Entonces ellos son dos fariseos, son del Sanedrí, es decir, pertenecen a este grupo del que Juan está diciendo que algunos o muchos creyeron en él, pero no lo hicieron públicamente porque les interesaba mucho más la opinión de los demás, es decir, amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Algo que es muy común en nuestros días. Nos podemos topar con gente que dice, pues yo creo en Dios y yo creo que en la palabra de Dios, yo creo que sí tiene razón lo que dice Jesús y yo creo que sí lo necesito y yo creo que Jesús es el Mesías y que va a regresar por segunda vez y yo creo que me hace falta, pero no tengo la fuerza suficiente para enfrentarlo y decirlo públicamente. Es decir, ¿cuánta gente hay que dice, sí creo y sí lo necesito, pero nada más hasta ahí? No quiero que me reconozcan públicamente. Yo quiero decirlo como testimonio. A mí me pasó en mis primeros años de mi conversión. Yo venía de un trasfondo sumamente religioso y cuando tengo mis primeros encuentros con el Evangelio, con esta nueva fe, a mí me daba pena que me vieran con la Biblia
y sobre todo a mis amigos. Me daba vergüenza que me dijeran que yo ya me había hecho protestante o que me había hecho aleluya o una cosa así. Y en muchas ocasiones iba a los estudios bíblicos, donde era estudiante de arquitectura, y ponía mi Biblia dentro de una bolsa para que nadie la viera, que no me vieran que yo llevaba una Biblia. Bueno, así me pasó a mí como a estos hombres, porque no podía yo manejar el asunto del rechazo o de la crítica o de la burla. Pero llegó un momento, tarde o temprano, en que yo tuve que hacerlo público y sentirme orgulloso de lo que Cristo había hecho por mí como un gran privilegio, ¿no? Bueno, esto le pasó también a ellos. A muchos de ellos no sabemos si lo reconocieron después. Es probable que sí, tal vez no. Lo que sí sabemos que al menos dos, Nicodemo y Simón, salieron públicamente a bajar el cuerpo de Jesús para darle sepultura, ¿no? Entonces sí lo dice el libro de los Hechos también, que hubo muchos de los sacerdotes y de los fariseos que se convirtieron y fueron seguidores de Jesús. Y ellos fueron formando un grupo que con los años se volvió muy legalista, que fueron cristianos legalistas de corte judío, que esa es otra historia que pertenece al libro de los Hechos y que ocasionó muchos problemas ahí en el futuro. Pero bueno, se convirtieron y la parte de que muchos no lo hicieron y rechazaron estaba profetizado. ¿Qué es lo que quiere decir Juan aquí, el evangelista, diciendo que estaba profetizado? Aún el rechazo de Jesús, aún el maltrato, los juicios, los latigazos, la corona, todo eso estaba profetizado. Yo les recomiendo que lean Isaías 53 esta semana. Vale la pena, viene todo el detalle de lo que tenía que suceder. Se le llama el siervo sufriente, es decir, el Mesías viene a sufrir. No había otro camino para la redención más que a través del sufrimiento. Jesús dijo, a eso he venido, ya llegó la hora y he venido para poder glorificar a mi Padre. ¿Con qué? Con lo que Él va a hacer en la cruz. El resultado final es recuperar todo lo que Satanás se llevó y darle la pisoteada final a la cabeza de la serpiente, que es el que ocasionó el tema del pecado. Y bueno, Satanás le aplastaron la cabeza y llega el día cuando Jesús regrese por segunda vez y habrá el juicio final y el trato definitivo y eterno para Satanás también, el trato del pecado, y Satanás será mandado al abismo como parte de todo ese conclusión final de lo que Jesús inició en la cruz. En la cruz inicia todo el tema de la redención y será su segunda venida cuando complete el tema de la ejecución del cielo nuevo y la tierra nueva y la resurrección en Cristo, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. Ahí Mateo 24 nos dan temas interesantes sobre esa segunda venida de la que estamos comentando ahorita y Jesús hace unos comentarios muy interesantes en Mateo 24. Dice que cuando salió del templo, el versículo 1, se iba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y más respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, lo hemos comentado en las sesiones pasadas sobre ese tema, cuando Jesús lloró, lloró precisamente por lo que iba a suceder. Pero el hecho de que los discípulos, cuando van saliendo en las tardes hacia el Monte de los Olivos, se maravillan de la magnificencia, es que realmente así fue. Ese templo en los tiempos de Jesús, que se conoce como el templo de Herodes, que fue toda una remodelación gigantesca del templo que había, fue un templo que se construyó Herodes siendo un rey de los judíos, ah, muy controvertido, muy polémico. Para empezar, no era judío, así es que era un intruso al trono del trono de David. Y él estaba gobernando, reinando por mano de los romanos que lo impusieron como rey por un acuerdo que hizo Herodes el Grande de luchar con el general romano en una de las batallas y como recompensa le da ser el rey de toda Judea y Samaria, inclusive Galilea, que es Herodes el Grande, ¿no? Entonces ahí él, para congraciarse con todos los judíos, porque no lo aceptaban, porque era idumeo, no era judío, pues él manda reconstruir o ampliar el templo, que era un templo realmente gigantesco, enorme, tenía 400 metros de un lado por 200 del otro, entre atrio, santuario, las columnas que había en los atrios hacia los lados. Esas columnas tendrían alrededor de unos 2 metros de diámetro cada columna.
las columnatas en los pórticos. Realmente era una maravilla, se le considera como una de las maravillas de la antigüedad. Entonces era el orgullo nacional y inclusive apenas todavía le faltaba construcción en los tiempos de Jesús. Ya estaba casi terminado, pero le faltaba todavía. Así es que ellos se sentían, por supuesto, muy, muy seguros, muy orgullosos de todo. Y Jesús aprovecha el comentario de los discípulos cuando vieron todas las edificaciones y les dijo, ¿ves toda esta grandeza del templo que los hombres han hecho? Dijo, pues les digo desde ahorita, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Algo que era difícil de aceptarlo en esos momentos, porque estamos hablando de una obra magnífica, gigantesca, ¿no? Era difícil pensar que una edificación que había llevado una gran cantidad de años, la construcción, no sé si 40, 50 años, pudiera ser derribada si apenas la acaban de terminar con toda su gloria humana en la belleza de los edificios, ¿no? Pero Jesús empieza a hablar y aprovecha ese comentario para dar todo un despliegue de lo que va a suceder en este sermón, que es el sermón del Monte de los Olivos o el Huerto de los Olivos. Ahí Jesús da una serie de comentarios muy interesantes. Entonces, lo primero dice es que no va a quedar nada, que va a quedar totalmente una explanada, algo que efectivamente así sucedió. Lucas 19 nos comenta acerca del mismo detalle de Jesús. El versículo 43 dice que Jesús dijo, porque vendrán sobre ti, vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús aquí, Lucas recoge más comentarios de lo que Jesús está diciendo, ¿no? Y dice que efectivamente sus enemigos, en este caso Roma, va a echar terraplén. Y es algo que sucedió literalmente. En el año 66, o sea, después de Cristo, estamos hablando que alrededor de 30 años después de la muerte de Cristo, 33 años, o sea, de la resurrección de Jesús, los celotes, que son un grupo, pues no tanto político, vamos a decir que son un tipo de nacionalistas, guerrilleros, si lo queremos ver de esa manera, terroristas, guerrilleros, porque querían la independencia de Israel a costa de los romanos, odiaban a los romanos, les hacían la vida difíciles, provocándoles problemas. Entonces, en el año 66, estos, por una causa, un error que cometieron ahí el ejército romano, se levantan este grupo y se meten al templo, se encierran en el templo y empiezan a rebelarse contra los romanos. Hubo una gran matanza, miles murieron en esa ocasión. Ese fue en el año 66, 67. Las guardias romanas que estaban ahí cerca del atrio, en la Torre Antonia, donde había un destacamento militar para guardar el orden, pues no pudieron ahogar el levantamiento, esta subversión, no pudieron. Entonces tuvieron que organizarse un poco más. Los líderes de estos celotes se enfrascaron en el templo, se encerraron en las murallas, dentro de las murallas, Jerusalén, y empezaron a atacar y a hacer guerra contra los romanos, ¿no? Entonces el emperador Vespasiano se desespera y manda a su hijo, el hijo Tito, que posteriormente sería también un emperador, lo manda al general Tito a Jerusalén con obviamente mayor cantidad de soldados, destacamentos para sitiar Jerusalén. Y la van a sitiar literalmente como dice Lucas, ¿no? Las tienen sitiada ahí por varios años, no pueden todavía hacer nada hasta que se desesperan ya para el año 70, hacen unos terraplenes y empiezan a subir el ejército romano para hacer una masacre ahí en el templo de los que vivían ahí, que se quedaron por varios años ahí, sitiados, inclusive una parte de la ciudad estaba sitiada, ¿no? Entonces ahí fue un gran desastre, una gran destrucción, murieron miles y miles y miles. Y muchos fueron desterrados de los que quedaron vivos, los desterraron de Jerusalén. Literalmente Jerusalén fue destruida. El lugar donde estaba el templo fue literalmente piedra sobre piedra, no quedó, quedó una explanada. Así hay registros históricos cuando llegan todavía los musulmanes que van y conquistan ahí esa Tierra Santa. Ese lugar había solamente una explanada, no había nada, no había quedado ni una sola piedra
De lo que piedras que quedaron, muchos las usaron para construir casas de los romanos y una serie de cosas, y quedó literalmente borrado. Así como dice, te sitiarán y te acostarán por todas partes y te van a derribar a tierra y tus hijos dentro de ti. Todos los miles que estaban ahí encerrados en los atrios en Jerusalén fueron totalmente masacrados y no quedó piedra sobre piedra. Eso se cumplió al pie de la letra en el año 70 y hasta la fecha no se ha construido el templo, como yo les he comentado. Yo no creo que sea alguien, hay planes de construirlo, por supuesto que sí, pero yo no creo que tenga que ver con los planes de Dios, pero bueno, es algo que ahí está. Eh, Está muy polémico porque en ese lugar hay toda unas mezquitas musulmanas, más bien una mezquita y el Domo de la Roca, que es un lugar sagrado, muy sagrado para el Islam, el lugar, tercer lugar sagrado de los musulmanes está ahí, entonces no es un asunto nada fácil, ¿no? Pero así ha quedado por, pues ya casi 2000 años, ¿no? Entonces no se ha podido construir y quedó totalmente derribado. Pero bueno, seguimos con lo que Jesús está hablando. En Mateo 24, ahí vemos en la imagen, desde el Monte de los Olivos, se ve el templo, toda esa magnificencia, lo que Jesús dijo que no iba a quedar nada y que iba a ser derribada. Pues los discípulos, en Mateo 24, versículo 3, nos dice que estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado y dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? O sea, le están haciendo tres preguntas en privado. Jesús había dicho en público que todo esto iba a suceder. Ellos dicen, bueno, ahora dinos cuándo sucederá lo que estás diciendo, que va a quedar destruida Jerusalén y todo lo que va a quedar destruido el templo también. Y dinos y cuál será la señal de tu venida. Entonces, ¿cuándo sucederá la destrucción? ¿Y cuál van a ser las señales cuando tú regreses? ¿Y cuándo van a ser las señales de la consumación de este siglo? Pues ahí están las tres preguntas. ¿Cuándo será destruido Jerusalén y el templo? ¿Cuáles serán las señales para poder saber cuándo tú vas a regresar por segunda vez? ¿Y cuándo va a ser la consumación de este siglo? Es decir, a lo que vino Cristo en la cruz, de poder regenerar toda la nueva creación y habrá un juicio con cielo nuevo y tierra nueva. Y la consumación de este siglo se refiere a esta edad. La palabra siglo ahí en los evangelios, en el Nuevo Testamento, no se refiere a 100 años, se refiere a la edad. Es decir, Jesús lo había dicho, el Dios de este siglo es Satanás, el Señor de este siglo, de esta edad, es Satanás y Jesús vino a regenerar, es decir, a reconstruir todo, echar fuera al Dios de este siglo, a esta edad que es Satanás, y consumar todo lo que había que cumplir. Por eso en Apocalipsis hay otra palabra muy interesante al final, donde dice consumado es decir, ya se completó toda la obra de la redención, algo que vale la pena después comentar. Pero ellos, los discípulos, quieren saber estas tres cosas. ¿Cuándo sucederá la destrucción del templo? ¿Cuáles serán las señales para poder reconocer cuando Jesús venga? ¿Y cuándo serán las señales para poder saber que ya se está terminando, que es el fin del mundo, es decir, el fin de este siglo? Y ahí es donde Jesús empieza a hacer unos comentarios muy interesantes que vamos a ver. Primero, Jesús hace una advertencia en Mateo 24, 4 al 8, y empieza a decir Jesús en el versículo 4, dice Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera advertencia, ahí está. Antes de dar toda la explicación, diga, tengan cuidado, porque es muy fácil que los puedan engañar con lo que voy a decir. Va a haber muchos comentarios y va a haber muchas interpretaciones y va a haber mucha gente que va a decir, ya está pasando. Digo, pero tengan mucho cuidado, pongan atención de que no sean engañados. ¿Por qué razón? Porque van a venir muchos, vendrán en mi nombre diciendo, perdón, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Qué está diciendo? Que habrá en los tiempos finales muchos que dirán, ya llegó Jesús, ya regresó por segunda vez y ya está aquí. Dijo, tengan cuidado, van a ser engañados, así no funciona. Algo que está sucediendo y ha sucedido en la historia y todavía sigue sucediendo, que hay gente
que dice, hay registros, en Rusia hay un monje que dice que él es Cristo, literalmente, que es Jesús de Nazaret, que viene en otro cuerpo. Hay inclusive una mujer, me parece que es en Brasil, una mujer, una pastora, una iglesia gigantesca que dice que ella es la reencarnación de Jesucristo, ¿no? Es que hay muchos casos, no más dos, donde dice que son el Mesías que ya regresó. Dice Jesús, tengan cuidado, no se dejen engañar, ¿no? El versículo 6 dice, y también van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Pero tengan cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y vuelve a decir a Jesús, son palabras de advertencia. Es muy común que en nuestros días, al momento de que vemos que hay un problema de una guerra, sobre todo las que se están dando de Rusia y Ucrania, pues la gente empezó a asustarse. Israel, que está en guerra con los palestinos y que a lo mejor Rusia interviene o Irán interviene y que se va a hacer una tercera guerra mundial, pues que ya estamos cerca del fin. Dice Jesús, tengan cuidado. Van a oír de esas guerras y esos rumores, pero no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y dice el versículo 7, dice, porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces dice Jesús, todas estas cosas que van a haber, que va a haber guerras mundiales, cuando dice reino contra reino, nación contra nación, estamos hablando de guerras mundiales. Bueno, ya hemos tenido dos, y hay una tercera en la puerta, ¿no? Y dice Jesús, tengan mucho cuidado porque va a haber hambrunas. Quizá el cambio climático está generando niveles de hambruna, porque no habrá suficiente cosecha por el cambio climático que se está dando, terremotos que puedan presentarse. Dice Jesús, tengan mucho cuidado, no se asusten ni se alarmen. Eso es solo el comienzo de dolores, no son señales. Ellos preguntaron por las señales y Jesús dijo, no, esos no son señales. Va a venir Cristos, falsos Cristos, no son señales. Va a haber muchas guerras mundiales, no son señales. Va a haber hambrunas gigantescas, no son señales. Terremotos como nunca habían visto, no son señales. Son principio de dolores. Y quiere decir que el reloj ha iniciado su cuenta regresiva. Eso es lo que quiere decir. Principio de dolores está haciendo referencia a una mujer que está embarazada y que se acercan los días del alumbramiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues la mujer empieza a sentir sus primeros dolores, ligeritos, y ya siente algo, y ya empieza a notar y le empieza a decir al marido, oye viejo, yo creo que ya se está llegando el momento. ¿Cómo? Es que ya estoy sintiendo. Entonces dice, no te preocupes, es el principio de dolores. Alguien se alarma, se asusta, se va con el doctor, el ginecólogo, y dice, ya estoy lista. Y el ginecólogo lo observa y dice, no, no tiene nada. Es que siento, es que traigo todo esto. Sí, sí, pero ese es el principio. No se preocupe, regrese a su casa. Cuando vea que aumente la intensidad y la frecuencia de los dolores, entonces está más cerca. Entonces Jesús está diciendo que hay una etapa que se llama principio de dolores, pero no son las señales del fin. Entonces todo esto que estamos viviendo es el principio de dolores, pero tiene que aumentar en frecuencia, en intensidad. Es decir, que se va volviendo toda esta creación en un caos entre terremotos y hambres y guerras y una serie de cosas, pero apenas empieza. ¿Cuánto dura entre una contracción y la otra en intensidad y frecuencia? No sabemos si son 50 años, 100 años, 200 años, no sé. Pero lo que sí sabemos es que esto es un principio. Yo personalmente creo que estamos en los principios de dolores. ¿Cuánto le faltan? ¿3, 4 días a la persona para que dé a luz? ¿O le faltan 15 días? Bueno, está dentro de un tiempo, pero hay una señal de que algo se está acercando. Yo creo que estamos al principio de algo que va a iniciar apenas, pero no son las señales. Acuérdense que Jesús está hablando muy claro, no nos dejemos engañar. Los discípulos pidieron señales. Y sigue diciendo el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados en todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y muchos a muchos engañarán. Bueno, ahora Jesús está diciendo que vendrán tiempos de una tribulación, es decir, de persecución religiosa.
que los seguidores de Jesús van a ser perseguidos, criticados y maltratados, algo que ya ha sucedido en el pasado. Los primeros siglos del cristianismo estuvo marcado por grandes persecuciones religiosas, aún en los tiempos de la Unión Soviética, grandes persecuciones religiosas, no se digan en los tiempos de la China comunista y en otros países ha habido persecuciones religiosas, sigue habiendo persecuciones religiosas, inclusive en nuestro país todavía, pero dice que serán entregados a tribulación, es decir, los seguidores de Cristo, los honestos, auténticos, pasaremos por una situación de persecución, es decir, de situación difícil de no creer, es decir, el cristianismo sería desprestigiado. El nivel de desprestigio y el nivel de maltrato llevaría a algunos a renunciar, es decir, se tropezarán entonces y caerán, es decir, dirán, no puedo con esto, prefiero mejor salirme de todo este asunto. Y dice que habrá altos niveles de traición entre unos con otros, es decir, se llevarán a juicio por sus ideas, por resistirse a aceptar las conducciones de los gobiernos mundiales que marcan la pauta de lo que habrá que hacer y de lo que habrá que creer, pero los verdaderos seguidores de Jesús dirán, no, no estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer. Y seguidores de Jesús a todos los niveles, en todas las posiciones, en todas las posturas, y eso generará, por supuesto, inclusive persecución. Y algunos aguantarán, dice, y otros no van a aguantar el trato que les van a dar. Habrá muchas traiciones entre los amigos. Eso lo vimos también en la Unión Soviética. Muchos fueron traicionados de ser seguidores de Jesús a escondidas, es decir, en secreto. Traicionaban a sus propios amigos de que eran cristianos, inclusive entre sus propias familias. Y también dice que se levantarán muchos falsos profetas, habrá un movimiento espiritual que atraerá a mucha gente, pero esos profetas, y entendemos profetas de gente que habla de parte de Dios, estarían alineados con las agendas internacionales y mundiales de lo que dictaminan, de lo que se debe de creer y de lo que se debe hacer y de lo que es bueno y de lo que es malo. Ya no estará determinado por el principio de Dios, sino determinado por las agendas mundiales, algo que hasta ahorita ya está sucediendo, eso es algo que hay que aceptar. Si nosotros no aceptamos la famosa filosofía de colores, todo lo que se está haciendo, pues hay consecuencias, ah, consecuencias fuertes. Inclusive hoy me enteré de una noticia de la Universidad de Oxford que recibe pues una cantidad de apoyo de miles de millones de dólares, 400.000 millones de dólares al año para poder apoyar la educación en Oxford. Pues Trump les dijo que no, porque no aceptan o más bien porque no quieren aceptar lo que Trump está diciendo que deben de erradicar todas las ideas woke que se llaman, ¿no? El género y una serie de cosas y cosas así. Entonces el gobierno estaría dictaminando lo que se debe creer y lo que no se debe creer, y eso traería consecuencias para muchos, muchos seguidores. Es una idea, la famosa Agenda 30, 30 que habla sobre los gobiernos mundiales, que tiende a eso con las grandes globalizaciones, pues eso traería, por supuesto, una serie de persecuciones, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se levantarían los nuevos sistemas religiosos alineados a los gobiernos y alineados a las nuevas filosofías y a las nuevas tendencias. Y traerá, por supuesto, mucho engaño. Jesús dice que eso sería un ambiente propio de los tiempos de los principios de dolores, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 12, dice, y debido al aumento de la inequidad, es decir, resultado de un alejamiento de los principios de Dios, traerá un estándar de pecado en todos los sentidos. Es decir, sería lo más normal del mundo vivir lejos de los principios de Dios. Dice, el amor de muchos se va a enfriar, es decir, ya no habría sus valores loables sobre la compasión, la misericordia. Serán ambientes muy pesados, muy duros. Y dice Jesús, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, noten ustedes que dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero se tiene que formar todo este ambiente que yo creo que se está formando. Yo no lo dudo en absoluto que estamos a principios de dolores. Dijo, eso es un hecho que las agendas mundiales se están dando y los gobiernos se están inclinando hacia los poderes mundiales que determinan lo que se debe de creer y lo que no se debe creer. Y los grupos cristianos, tratando de ser fieles a la palabra de Dios, son a veces hasta ridiculizados y motivo de burla
y a veces nadie se quiere identificar con ellos porque ya no es la moda, porque ya la moda es otra. Inclusive las nuevas espiritualidades son más laxas en todos los sentidos, ¿no? Entonces dice Jesús que primero se tiene que dar todo esto de lo que está hablando y otro detalle que se tiene que dar es que el evangelio tiene que predicarse en todo el mundo. Es decir, el evangelio tiene que ser predicado hasta el último rincón de la tierra. Una vez que se presente el evangelio a todos y que no haya ninguna cultura que no la conozca, entonces, dice Jesús, ya está listo para que venga el fin. Es decir, se le va a dar la oportunidad a todos. Alguien podrá decir, bueno, en estos momentos, con los niveles que tenemos de comunicación a través del Internet, ¿habrá gente que no sepa de Jesús? Bueno, quiero decirles que sí hay. Hay muchísima gente, muchísimas tribus, pueblos. Inclusive cuando yo estuve en los tiempos de la Unión Soviética, recién terminada la Unión Soviética, cuando estuve en Ucrania, apenas tiene unos años de haber caído el muro de la Unión Soviética, pues la persona que me rentaba el departamento, un hombre, muy buen hombre, junto con su esposa, que yo quise y mucho, creo que ellos ya fallecieron, fueron muy, muy buenos conmigo, me trataron muy bien. Y Valerie, un señor ya mayor de edad, un ingeniero muy, muy estudioso, cuando yo le expliqué, me preguntó, ¿ya qué has venido acá? Y yo le expliqué que venía a hablar de Jesús, a dar esa oportunidad de que lo conocieran. Estuvieron 70 años en comunismo y habían prohibido todo el trato del conocimiento de Jesús. Y dijo, háblame de él porque yo no sé nada. Le dije, Valerie, no puede ser que no hayas oído hablar de Jesús. Dijo, yo no sé nada absolutamente de eso. Entonces había mucha gente y hay todavía mucha gente. Entonces Jesús dice, no va a llegar el fin hasta que no se dé. Es decir, lo que marca el tiempo final de que Jesús regrese y empiece el fin es la predicación del Evangelio. El aumento de la iniquidad, la pérdida de los vínculos familiares, emotivos, de los valores del amor, la compasión, la misericordia que tienden a desaparecer, las guerras, los niveles de guerras, los niveles de enfermedades, los niveles de terremotos, todo eso es parte de los principios de dolores, pero va a aumentar en intensidad y entonces, mientras eso aumenta en intensidad, el evangelio se está predicando y una vez que se termine la predicación, entonces dirá el Padre, ya llegó el momento. Ahora sí, vienen las señales de lo que significa el fin. Todo esto se llama principios de dolores nada más, ¿no? Y Jesús empieza a hablar también algo interesante. Dice el versículo 15 de Mateo 24, dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en un lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás, no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de los que están en cinta, de los que están criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Jesús hace mención aquí ahora de una abominación y le llama la abominación de la desolación, o se conoce como la abominación desoladora. Es decir, que habría sacrilegio en el lugar santo, algo que sucedió en la destrucción del templo. Sabemos muy bien que cuando el emperador o el hijo del emperador Vespasiano, Tito, este general Tito, entra con esos terraplenes, entra a Jerusalén y luego entra al templo y hace toda una matanza, entran al lugar santo, el lugar más sagrado, y empiezan a sacrificar a animales. En este caso, sacrificaron un puerco, algo que es una profanación, levantaron ídolos de Zeus ahí adentro, colgaron los estandartes del ejército de, de, de Roma, inclusive con las imágenes del emperador Vespasiano, y ahí pues hubo toda una profanación, y eso se le llama abominación de desolación. Algunos comentaristas, como Jesús hace referencia al libro de Daniel, capítulo 11 de Daniel, hay unos comentaristas, hay toda una explicación del libro de Daniel capítulo 11 de que esa profanación o abominación desoladora se va a dar en un futuro que no ha sucedido todavía y que por eso es necesario construir el templo en Jerusalén en nuestros días. Una vez que se construye el templo en Jerusalén actualmente, entonces habrá sacrificio una vez más
Y cuando venga el anticristo, entonces va a profanar ahí el altar del templo en Jerusalén, y eso sería algo que Jesús está diciendo. Algunos creen que esto apenas va a suceder y que para eso es necesario que se construya el templo. Por esa razón, algunas posiciones de cristianos están convencidos de que se va a construir el templo y ahí va a haber una profanación. Pero otros creen que sucedió en el año 70, porque históricamente está registrado que hubo eso en el año 70. El historiador Plinio y Josefo hablan de lo que hicieron el ejército romano dentro del templo. Una gran profanación y burla y maltrato, destrucción total, una abominación total de lo que hicieron, que se burlaron y profanaron todo lo sagrado, ¿no? Eso sucedió en el año 70. Pero algunos dicen, no, eso apenas va a suceder, y para que eso suceda, esa abominación de desolación, de sacrilegio, hay que, dice aquí, que será colocado en el lugar santo, es necesario construir el templo. Y entonces por eso muchos creen que ese templo tiene que construir para que se cumpla esa profecía de la abominación desoladora que será en un futuro. Yo personalmente creo que no. Estamos hablando de interpretaciones personales, yo creo que eso ya sucedió. Pero bueno, dice aquí que será un momento muy difícil, que ya sucedió en el año 70. Dice Jesús, corran, huyan, no regresen, porque vienen tiempos muy difíciles. Y eso sucedió, por supuesto, en el año 70, a tal punto que quedó totalmente devastado. Jerusalén quedó totalmente destruida. No fue sino en el año 300 y tanto cuando la mamá de Constantino, que se conoce como Santa Elena, fue a Jerusalén para identificar los lugares santos, y tuvieron mucha dificultad para identificar los lugares porque había tanta destrucción que era difícil de identificar los lugares. Finalmente hicieron identificaciones, según ellos, no había arqueología ni nada de eso, de lo que ellos consideraban eran los lugares santos. Esas identificaciones como el Santo Sepulcro, donde murió Jesús en la cruz, y el cenáculo, pues siguen todavía hasta nuestros días, resultado de lo que hizo la mamá de Constantino. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero dice aquí que vendrá esa abominación desoladora y luego vendrá una gran tribulación. Dice versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces Jesús habla de que vendrá una gran tribulación. Yo sí creo que va a venir, y porque está hablando diferente a la tribulación que era la que sucedió en el año 70, ¿no? Y una tribulación quiere decir que una etapa de deterioro, como lo ha estado comentando Jesús, que va a llegar a una cúspide de deterioro, como en los días de Noé, así donde la gente ya no tendría fe en nada, ya haría lo que quería, ya habrá niveles de abominación en todos los sentidos. Y que dice Jesús que esa es la gran diferencia. Dice, es una tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo, es decir, totalmente distinta a todo lo que ha pasado en toda la historia. Dice, y que esos días, si no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Es decir, que el tiempo de esa tribulación va a ser corto para que esa tribulación y dolor no cause en los elegidos un deterioro de su fe y de su maltrato. También dice que habrá un gran engaño espiritual al final de los tiempos. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o allá, o ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Un ambiente de falsa espiritualidad, de falso poder de Satanás para hacer grandes milagros, para traer como propósito engañar aún hasta los escogidos, ¿no? Y luego termina ahí, dice Jesús, ved que os lo he dicho de antemano. Es decir, se los estoy diciendo con tiempo para que cuando suceda sepan. Por tanto, si os dicen, mirad, aquí está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no lo creas. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, ahí estarán los buitres. Ahí se juntarán los buitres. Jesús da las últimas palabras de advertencia, dice, ya se los dije, tengan mucho cuidado con el engaño, los van a engañar falsos profetas, los van a engañar falsos cristos, los van a engañar con falsas señales,
no es el fin todavía, hasta que no suceda lo que tiene que suceder. Dijo, pero tengan mucho cuidado porque van a oír, ahí está el Cristo. Es decir, noten ustedes que dice ahí en las habitaciones interiores o en tal lugar. Dice, no, no es un asunto privado. Jesús vino en privado, la primera vez que vino nació en Belén en una cueva, nadie se enteró más que unos reyes de Persia y unos pastores. Y esta segunda venida va a ser pública, no va a ser privada en un grupo que ahí dice, aquí está el Cristo, ya regresó, ya está entre nosotros, ya vino la segunda venida, ya llegó el rapto. No, dice, no va a ser así, va a ser totalmente público cuando Jesús venga por su iglesia y todo el mundo lo verá y llevará a todos sus escogidos con él, lo que se conoce como el rapto. Por eso dice que va a ser como el relámpago, sale del oriente y se resplandece hasta el otro lado. Desde un lado truena y ves la luz que sale hasta el otro lado, hasta de horizonte a horizonte, de principio al fin, todos al mismo tiempo. Cuando Jesús regrese, nos vamos a dar cuenta, aunque la tierra sea una esfera y del otro lado todo el mundo se va a enterar al mismo tiempo de que Jesús vino. No habrá engaño, no habrá duda, no habrá manera de que lo falseen, porque esto es algo que es poderosísimo en cuanto a lo que va a suceder, y entonces ahí es el inicio del fin. Y eso es lo que Jesús dice, ¿no? Dice versículo 29, con eso vamos terminando, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Es decir, está sucediendo en ese momento lo que se conoce como juicio final. Todo será reconfigurado, rehecho, restaurado, regenerado. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Es decir, cuando esto suceda de todo este estruendo y que va a ser sacudido los cimientos de la creación, donde todos los elementos cósmicos van a tronar y se va a regenerar y reconfigurar de nuevo, entonces va a venir Jesús por segunda vez. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo, ¿cómo viene? Con poder y gran gloria. Viene desde el cielo, las nubes del cielo, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a todos los escogidos de los cuatro vientos de un extremo de los cielos a otro. Es decir, cuando dice que vendrán ángeles con trompeta como la señal del inicio de llamado donde vendrá esa resurrección de la carne, donde se levantarán todo el rapto, de lo que vamos a decir que Jesús viene por su iglesia, por todos los creyentes, y reunirán a todos sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos, o todo al mismo tiempo, en todas partes del mundo. Los ángeles darán la señal llegará trompeta para salgan los cuerpos a la resurrección de la carne de un extremo a otro extremo. Ya para entonces Jesús habrá reunido a su iglesia de los que estaban vivos, como dice el apóstol Pablo, los que estemos presentes en este tiempo seremos llevados en las alturas con Cristo y luego vendrá el juicio y esa trompeta de los ángeles tocará para llamar a todos los que murieron en Cristo, todos los que cuerpos se desintegraron, los que se convirtieron en cenizas, los que se pudrieron en el mar, en todas partes, toda esa parte química, bioquímica será recuperada una vez más para recuperar los cuerpos y ser transformados en cuerpos gloriosos de resurrección. Algo diferente a lo que tenemos ahora, que se llama la resurrección de la carne cuando Jesús regrese. Como ven en este pasaje, está la reconfiguración de la creación, lo que se llama el juicio final, y donde viene Jesús para poder hacer el cielo nuevo y la tierra nueva, y los ángeles van a reunir de los cuatro vientos en la resurrección de la carne de un extremo a otro extremo, ¿no? Y dice, y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, sobre la tierra, angustia en las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque todas las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gloria, y cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, dice Jesús. Es decir, levantaos, pónganse firme, levántense y levanten la cabeza porque se acerca vuestra redención. Es decir, la conclusión final de la redención.
La primera parte inició en la cruz con la redención de nuestra alma, es decir, el nuevo nacimiento en Cristo, y la segunda parte, la conclusión final, es la redención de nuestro cuerpo en la resurrección de la carne y la redención de la creación en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo que sucederá, que Satanás, que se le aplastó la cabeza a la serpiente en la cruz, en ese momento tendrá entonces ahora sí el juicio final, la muerte final del pecado de Satanás lanzado al abismo, donde el nuevo cielo y la nueva tierra ya no habrá pecado, ni habrá Satanás, ni habrá engaño, ni habrá muerte, ni habrá dolor, ni tristeza, porque las cosas viejas pasaron, dice Apocalipsis 23. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Continuaremos de este tema en la próxima sesión, de lo que Jesús habla, platicará sobre su segunda venida. Yo le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para terminar. Amado Padre, gracias Señor por esta hermosa palabra de esperanza. Te pido que podamos mantenernos firmes, fieles a ti, que seamos atentos a lo que sucede en el mundo en cuanto a las guerras, en cuanto a los terremotos, enfermedades, el deterioro de esta creación, el deterioro de la vida misma, de los vínculos familiares, del aumento, Señor, de la iniquidad. Padre, que estemos atentos y que podamos reconocer que estamos en el principio de dolores, ya sea que nos toque o le toque a las generaciones futuras, el día en que serán testigos de cuando tú regreses por segunda vez. Y entonces, Señor, habrá tiempos difíciles y que pedimos por todos ellos, tus seguidores, que el que permanezca, Señor, alcanzará, Señor, la redención. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que podamos mantenernos fieles en un mundo que se tambalea, en un mundo, Señor, que cada vez más pone en duda tus principios, tus valores, y que inclusive podemos ser motivo de mofa, de burla, por lo que creemos en ti, porque estamos convencidos de que tú regresarás por segunda vez. Que podamos mantenernos firmes en medio de este mundo que se convulsiona y que cada vez está más confundido y que cada vez más está en peligro. Estamos conscientes de que estamos al principio del final y te pedimos, Señor, que regreses pronto. Ven, Señor, pronto y haz nuevas todas las cosas. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, entre nosotros y que podamos mantenernos firmes hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.